Buenos días, eh, me presento, mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy licenciado en filosofía y mis estudios doctorales son en doctorado de humanidades, mención educación de esta casa de estudio. Eh, lo importante que viene a encerrar las teorías del comportamiento humano dentro de cualquier estudio, no solo dentro de un doctorado o dentro de una maestría o un estudio de posgrado, es que es fundamental entender cómo nosotros, los seres humanos, nos comportamos dentro del entorno en el que vivimos. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos, nos movemos, sentimos y no sabemos que detrás de esa manera de actuar, detrás de esa manera de vivir y de convivir, hay un estudio, una teoría, una manera de ver el mundo ya establecido que por muy novedosos que nosotros querramos ser, y por mucha tendencia que nos creamos, solamente estamos dentro de un grupo social y ese grupo social tiene sus particularidades y esas particularidades nos hacen que nosotros actuemos de una u otra manera. Muchas veces pensamos que nosotros nos hicimos solos, que nada de nuestra familia nos afecta y solamente con decir que yo no quiero ser como mi familia o que yo quiero superar lo que haya vivido anteriormente, me está definiendo. ¿Quién me está definiendo? Pues el entorno en el que me crié. Es fundamental entender esto para poder comprender lo que vamos a estudiar dentro de este curso, y no es otra cosa que ver cómo desde la sociología, la psicología, el desarrollo social del ser humano, nos hemos ido eh, encauzando en una manera de ver el mundo y de entenderlo eh, que se marca en la actualidad por la globalización. Sí, cuando yo estudiaba mi pregrado, la globalización era el punto culmen de todo lo que era la interconexión y de cómo nosotros íbamos viviendo y nos íbamos desarrollando. Era un punto importante en mi trabajo de grado, en dejar eso claro para que lo que yo estaba proponiendo, con lo que pensaba salvar el mundo en ese momento, tuviese un contexto sólido. Ahora en la actualidad no solamente nos interesa esa aldea global, cómo se denomina la globalización, sino que también las redes sociales, la IA y todos los elementos que se van marcando dentro de este entorno. De allí que nuestras teorías del comportamiento humano o el objetivo que perseguimos es que ustedes los participantes, aparte de conocer el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, la teoría social y demás, conozcamos y tengamos la oportunidad de entrar en nuevas teorías que nos van a permitir entender y comprender cómo se comporta el ser humano. ¿Por qué? Porque a veces en nuestros nichos, en la comodidad de nuestros saberes, de nuestras experiencias, nos cuesta mucho dar el paso hacia teorías nuevas, hacia formas diferentes de ver la realidad o de enfocarnos. Y allí de que yo vengo de un ambiente fuera de lo que es como tal la psicología, vengo a abrir un poco ese compás para que puedan tener y conocer teorías del comportamiento humano, que unas fueron realizadas hace 6 meses, un año atrás, y ya se empiezan a dar a conocer. ¿Por qué? Porque es fundamental ir trascendiendo y no solamente quedarnos con las del siglo, a mediados del siglo XX, que yo las estudié cuando hice mi pregrado, eh, y era muy repetitivo en todos los aspectos, recursos, didáctica, además, siempre nos citaban los cuatro mismas corrientes y luego, cuando uno sale un poquito de ese entorno y empieza a mirar otras cosas, existen infinidad de enfoques y a veces es necesario tener. Y eso es lo que persigue teorías del comportamiento humano en este curso que estamos iniciando, que podamos ver nuevas maneras de entender esas realidades. En el curso anterior que lo facilité para sus compañeros de doctorado, me centré mucho en las teorías que se centraban en OnlyFans, en vender contenido sexual, en cómo la mujer se ha convertido en un objeto, también el hombre, pero por lo general es en la mujer y en entender esa realidad. Ahorita lo vamos a centrar en las redes sociales y la IA como eso gran sustento epistémico o ese gran contexto que se nos da para que nosotros podamos desarrollar las teorías que vamos a ver y que vamos a trabajar. Es importante que cada una de las dos actividades que tenemos organizadas con ustedes, una es
teorías del comportamiento. Una es un constructo uno es un constructo epistémico, un ensayo que lo realizarán, ahí tienen la fecha en la plataforma de entrega, y el otro es un estudio de caso que va a ser sobre las redes sociales. ¿Podemos usar la IA? Por supuesto que sí, pero nosotros utilizarla a ella y no que ellos nos utilicen a nosotros, porque ya a nivel doctoral, que nosotros no sepamos utilizar una herramienta que nos puede permitir para mejorar, sino que nos volvemos un instrumento de que le preguntamos y que nos haga el trabajo, pues no tiene mayor trascendencia. En el pregrado, por lo general, es como obligado, porque si yo quiero trabajar necesito tener un pregrado. Si yo no quiero tener un trabajo muy fuerte al sol y demás, tengo que tener un pregrado, pero ya los estudios de posgrado son decisiones que nosotros tomamos libres para perfeccionar nuestro conocimiento, ahondar más en nuestra realidad o conocer tópicos que se nos escapan porque todo el tiempo deberíamos estarnos actualizando y por eso podemos utilizar la IA, por supuesto, pero no que ella nos utilice a nosotros. Eso es importante que quede claro y más ustedes que están en el área de la psicología y debemos entender como tal ese comportamiento y cómo se desarrolla el ser humano. La unidad uno que vamos a trabajar el día de hoy trata sobre las estructuras sociales. Es un tema introductorio donde tenemos que tener claro ciertos temas para poder avanzar e ir creciendo en lo que nos estamos proponiendo para el desarrollo de este curso. La mayoría de los actos sociales deben ser entendidos en su contexto, ya que pierden significado si son aislados. Y por eso les digo que necesitamos entender el contexto en el que nos vivimos, en este caso en el de las redes sociales y la IA, para poder comprender en dónde estamos. Yo sin conocer la IA, no podría decirles no utilicen la IA ustedes, ni utilícenla. ¿Por qué? Porque lo más seguro van a estar más avanzados que yo en eso y no voy a tener la capacidad para discernir. Ahora, luego que ya he conocido, pagué un máster de más y ya tengo conocimientos, todavía me falta, porque aquí vemos todavía en las diapositivas que hace falta todavía mejorarlos un poco más, pero la idea es irlos aprendiendo. Ya sé que es un prompt y si van a utilizar en algún momento la IA, pues les exijo que me coloquen el prompt para ver cómo interactúan con tal con ella. ¿Por qué? Porque el contexto es necesario conocerlo, es necesario entenderlo y poderlo asimilar. Y una segunda frase de Emilio Durkheim: la educación tiene que socializar, lo cual quiere decir que tiene que hacer de cada individuo un ser social. Y ustedes dirán, pero nosotros no estamos lo más seguro en el área educativa, pero todos educamos. Muchas veces nos quedamos con la idea de que la educación es la formal. No, tenemos también la educación en nuestro hogar, en nuestra comunidad, donde vivimos, donde nos desenvolvemos. Entonces es importante que tengamos esto claro y lo podamos desarrollar de acuerdo y consono a lo que estamos viendo. Entonces, esas dos frases son importantes, una el contexto y el otro como el individuo se desarrolla en el ser social, porque son dos temas son dos temas fundamentales en el estudio del programa que estamos desarrollando, porque una cosa es cómo yo me desarrollo como individuo y luego ese individuo cómo entra en la parte colectiva. O si solamente me disolví en lo colectivo y olvidé mi parte individual. Es necesario tenerlo claro en esto que estamos desarrollando y estudiando. Definiciones y componentes de la estructura social. ¿Qué es una estructura social? Consiste en la organización jerárquica de la sociedad que involucra grupos o instituciones. Es eso. Es una organización que ya está dada, jerárquica, porque tenemos poderes públicos, tenemos las personas que nosotros mandamos a mandar, pero también en nuestra familia existen unas estructuras. Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos y todas esas personas se han ido desarrollando y conformando dentro de una estructura que sería una pequeña estructura social. Y es nuestra primera estructura donde muchas veces nos absorbe ese colectivo que nos rodea y nos limita la parte individual. Las clases sociales. Las clases sociales dividen la población según su economía, afectando recursos y oportunidades. Quien vive o haya nacido en un entorno pudiente de dinero de clase alta, media alta, pues tiene más posibilidades, en teoría, de poder conocer más cosas. ¿Por qué? Porque lo más seguro habrá una buena biblioteca, tendrán acceso a libros, obras de teatro, compartir muchas experiencias, poder relacionarse lo más seguro con intelectuales, con profesores universitarios y demás, a diferencia de una persona que haya nacido en otro entorno, que desde pequeño pues se ha visto limitado en tener un libro, en tener la oportunidad para escribir, conocer a una persona famosa del entorno
social, político, religioso del país donde se encuentra, y eso las clases sociales, pues siempre vienen a afectar esa parte. ¿Qué es un rol social? Son los que determinan el comportamiento esperado de los individuos en diferentes contextos sociales. Por lo menos, el comportamiento de una persona, de un líder religioso, ¿cuál es? Según la idea religiosa que se maneje, pues nos va a dar unas formas de actuar. De un docente, ¿cuál es? Una persona que mínimo debe saber el tema que está trabajando, debe preparar sus materiales, debe corregir bien sus evaluaciones. De un psicólogo, ¿cuáles son las cosas que nos esperamos de un psicólogo? Un psicólogo que cuando yo no haya terminado de salir y como conoce a un familiar mío, le va a empezar a contar lo que yo le dije, o un psicólogo que me va a ayudar, me va a proteger, va a ser un espacio seguro donde yo me pueda desenvolver. Es importante esos roles que la sociedad espera de nosotros, y como la sociedad lo espera de nosotros, nosotros los vamos asumiendo en cada una de nuestras profesiones o en los lugares donde nos desenvolvemos. Normas y valores. Las normas y valores establecen principios que guían la interacción y la cohesión social. Desde pequeñitos estamos viviendo con normas y valores. ¿Por qué? Porque son necesarias. Si nos damos cuenta, el Estado como tal tiene unas normas y unos valores que nos los inculcan o nos los deberían inculcar desde pequeño, que es la Constitución, la Carta Magna. Ahí está lo que es el Estado, cómo se desarrolla, cómo se comporta, cómo debemos vivir nosotros. También tenemos las normas, las leyes, también tenemos pequeñas normas en nuestra casa. Si nos ponen a lavar un plato, si nos ponen a atender la cama, además, todos siempre vamos viviendo dentro de esos valores, normas y valores que nos van formando y nos van conformando. Existe una evolución de la estructura social. Por lo general siempre eh, ponemos en la base o en la parte de abajo de una estructura lo primero. Pero en la parte sociológica, o como yo lo entiendo desde ese punto de vista, siempre las primeras sociedades son el culmen, son el punto más alto de nuestra estructura organizacional. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos dentro de tribus, siempre desarrollamos dentro de un clan, o si no, veamos los emos, que es lo que ellos buscan hacer, veamos qué es lo que buscan hacer los hippies, veamos qué es lo que buscan. Ser tribus, ser pequeñas tribus, es algo que es necesario y fundamental. Por algo, una misma religión se puede dividir en pequeñísimas partes, ¿por qué? Porque es la manera de organización más estable que siempre ha existido. Las sociedades triviales son estructuras sociales básicas basadas en los lazos familiares y de clan, donde el liderazgo es informal y se basa en la tradición. ¿Ve? Por eso es fundamental, para mí es el culmen, porque es la familia, es el clan, es lo que me une a ellos. Pero si vamos un poco más allá, también son pequeños grupos, estructuras sociales que nosotros vamos haciendo dependiendo de cómo nos sentimos y que luego dicen, esa es mi familia, yo me siento mejor allí que estando en mi propio hogar. Entonces, de allí eso. Luego vienen las sociedades industriales, ya si esto viene más que todo por la parte evolutiva de cómo se van desarrollando y estructurando, aunque muchas veces es involutivo por cómo se desarraiga la sociedad o el individuo de la sociedad. Las sociedades industriales estructuradas caracterizadas por la división del trabajo y la jerarquía definida, donde la producción y el empleo están organizadas en fábricas. Sí, el trabajo más que vivir, o sea, yo trabajo más horas que las que puedo vivir y las que puedo compartir. Eso es algo, una jerarquía muy industrial porque me permite desarrollar primero mayores avances tecnológicos, pero también me permite tener mejores ingresos de dinero que están en una sociedad trivial de cultivo, de cubrir las necesidades básicas. Luego vienen las sociedades postindustriales, estructuras donde la economía se basa en servicios y la tecnología, con un enfoque del conocimiento y la innovación. Sí, la sociedad del conocimiento, es decir, todo es importante, innovación, el avance, lo que dijimos hoy ya mañana no vale, y es algo que es muy del consumismo tan grande que tenemos de cosas que también lo hemos llevado a todo. Consumimos hasta las vacaciones, ya se convirtieron en un consumismo. Hay tours en el que yo en 24 horas visito 15 lugares. ¿Qué puedo yo disfrutar en 24 horas 15 lugares? O sea, ¿en dónde me queda el descanso? ¿En dónde me queda? No, pero es que hay muchos miradores y en esos miradores me voy a tomar fotos. Ajá, genial. La experiencia en donde está, las fotos, bonito para las redes sociales. Pero la vivencia, el disfrutar cada uno de los momentos, que yo pueda decir el día de mañana, yo allí vi una formación rocosa diferente. No, me tomé la foto al lado, pero ¿cómo es? Ay, déjeme para buscarlas aquí para mostrarle. No las puedo describir, hemos perdido eso. ¿Por qué?
por el consumismo tan grande que tenemos de acciones y de, de vivencias. Y las que tenemos en la actualidad, las sociedades virtuales, estructuras donde las interacciones son medidas por tecnología, con relaciones sociales fluidas y menos jerárquicas. ¿Qué nos permiten esto? Comunicarnos de una manera muy fácil. No hay que ver todo siempre como negativo. Si fuese negativo, no nos pudiésemos estar en este momento ustedes en su casa viendo este video y yo en la mía pudiendo grabarlo y teniendo este encuentro tecnoinformativo con ustedes, sino que son oportunidades que se dan, pero pues vamos al otro lugar. Siempre, nunca la herramienta es dañina, sino cómo utilizamos y las vamos implementando, pues porque así es como funciona y se desarrolla cada una de las cosas que vamos haciendo y que vamos viviendo. Ya las son más fluidas, las jerarquías se han diluido muchísimo. Ya a veces ni siquiera existe la parte formal para un mensaje que podamos enviar por un correo o un WhatsApp, sino que ya es más directo. O profe, tal cosa. Anteriormente era el título, fulanito de tal, por medio de la presente, ¿no? Ahora es directo y es algo bien que no se debe ver como negativo. Viendo lo anterior, tenemos dos, si vamos aquí rápidamente, las sociedades industriales nos dan unas ideas y nos empiezan a marcar una manera de ver el mundo, que un señor muy famoso, amado por unos, odiados por otros, y dependiendo de cómo tengan el corazoncito en ciertas ideologías, nos plantea, y es el primero que hace esa gran estructura social o esa gran teoría social para entender lo que está viviendo la parte industrial. Tanto así que León XIII, sí, en 1898, crea o plantea la Rerum Novarum, que son las cosas nuevas, la traducción, una encíclica en la que muchos de los postulados que se están viviendo en ese momento por culpa de la parte de la industria, dice, bueno, la iglesia tiene que tener un sentido social y empiezan a tomar estas teorías de cómo el ser humano dentro de las industrias no puede perder su humanidad. Es decir, son movimientos, por eso se dice que existen tres maestros de las sospechas o los tres grandes quienes transforman la realidad que vivimos hoy. Tenemos uno en la parte de la psicología con Freud, en la parte de social con Marx y la manera de estructurar y de ver el mundo, y de la parte de la filosofía y de cómo se vive el momento religioso y el relativismo y demás con Nietzsche. Entonces son Marx, dentro de esa transformación que logra dentro del constructo social, se mantiene como uno de los tres pilares sobre los que se fundamenta hoy en día todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué dice Marx? Existe una lucha de clase. La lucha de clase es el motor de las transformaciones sociales. Es decir, siempre la clase baja que quiere llegar a ser clase media y la clase media que quiere llegar a ser clase alta y la clase alta burguesa que no quiere dejarse salir de ese lugar, entonces permiten que las sociedades se vayan transformando y se vayan mejorando según, según si podemos todos ir aboliendo la burguesía o si todos, para otros, si todos somos proletarios. Sí, depende del lado en el que estemos, pues esa transformación va a ser positiva o negativa. La burguesía versus el proletariado, el conflicto principal se da entre los burgueses y los proletarios, propietarios y trabajadores, que es algo que viene de esa edad o de esa época de las sociedades industriales. También en la actualidad eso es así, pero tiene su origen en eso, es decir, no existían derechos, los trabajadores morían en la fábrica por malas condiciones y al final del día nadie respondía por ellos. Luego, poco a poco, pues esos avances han permitido que se vaya manejando. Para él, en su teoría, marca lo que es el materialismo histórico. Las condiciones materiales y económicas son fundamentales para la evolución social. El tener, el poseer es necesario. El poder disfrutar de lo que disfrutan los demás es necesario para que haya una evolución social y es algo que tiene mucho sentido si lo queremos ver. Mientras que yo más libros tenga, mayor posibilidad voy a tener para estudiar. Mientras que yo mejor tecnología tenga, más facilidades voy a tener para poder avanzar en lo que quiero hacer. No es lo mismo que yo quiera construir una casa y tenga un pico y una pala, a que yo tenga unas máquinas hidráulicas que me saquen la tierra, los pilares, cómo batir el cemento. Sí, todo es dependiendo de que mientras que mayor cosas tengamos, siempre y cuando pues no nos volvamos esclavos de esas cosas que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque si no,
Como les dije anteriormente con la IA, nosotros nos volvemos un instrumento y el instrumento se vuelve nuestro jefe y señor. Se da un cambio social dialéctico. El cambio social es el proceso dialéctico que busca superar el capitalismo. Sí, ya en filosofía de las ciencias tienen que haber visto. La cuestión de la dialéctica, cuál es su origen, de dónde viene, es decir, ese lucha constante para poder superar. En este caso, en filosofía de la ciencia sería los métodos que se van creando y en este caso, pues, es superar el capitalismo, porque hay que recordar que esa teoría viene en contra de luchar del capital, porque quiere poner las personas en el lugar del capital, que en teoría es bien, pero luego podemos valorarlo en las prácticas si ha sido así o no. Y una sociedad sin clase, el objetivo final es la creación de una sociedad sin clase libre de opresión. Es muy bonito eso de no tener clases, de no tener una estructura organizada, pero es algo que no se puede. Podemos buscar en Tomás Moro, tiene un libro que se llama Las Utopías. Ahí muestra una sociedad ideal, donde hay un mundo ideal, donde todo es bien y se puede mantener, pero también podemos ver otra utopía como la de Platón, en la que pues es necesario siempre al final que exista una estructura para poder que todo se vaya organizando. Y eso también lo vemos en las familias. El día que no están nuestros padres y estamos pequeños, ¿qué pasa? Hacemos todo lo que nuestros padres dicen que no hagamos. Entonces es fundamental tener una estructura con sentido, eso sí. Y el segundo gran teoría del cambio social es la que plantea Weber, que por descontado, se centra en el racionalismo en la modernidad. Weber argumenta que la modernidad conlleva un proceso de racionalismo que transforma la vida social. Ya no es una lucha, ya no es combatir, ya no es sino la capacidad que tiene el ser humano de razonar. Y si nos damos cuenta, todos los grandes avances son fruto de la razón, no fruto de la fe ni fruto de la espiritualidad, sino son fruto de la razón de personas que dicen, va a crear, ya como hacemos en este momento las camisetas no nos funciona, vamos a hacer una fábrica para hacer camisetas, vehículos y todo lo demás. Desarrollo del capitalismo. El capitalismo se desarrolla a través de la racionalización, afectando la economía y la sociedad. Si nos damos cuenta aquí, es la razón crea el capitalismo para afectar la economía y la sociedad. No el capitalismo es el que se impone a las ideas que vamos desarrollando. Y también entonces por eso es importante tener claro estas estructuras sociales. La burocratización de la sociedad. Las instituciones se estructuran de manera más eficiente, ejemplificando el proceso de burocratización. Es decir, a veces pensamos que muchos procesos nos hacen más eficientes. En algunos momentos sí, en algunos momentos no. Pero es algo de esa sociedad moderna donde la burocratización, para poder que el jefe esté bien alto, pues pusimos bastantes peldaños para poder llegar a él. Entonces se hace que los procesos sean más lentos dependiendo también de la dinámica empresarial. Importancia de la acción social. Weber destaca que la acción social y los valores culturales son clave en el cambio social. Ya no es solamente el capital ni la propiedad, sino también los valores y las acciones culturales. O sea, el valor que tiene o el sentido que tiene la cultura es trascendental. Si yo sé contemplar una obra de arte, si yo sé de música, si yo sé de arte, si yo sé de pintura, si yo sé de esas cosas que nos hacen ser de tradiciones, de que nos hacen ser humanos, ser un individuo que me permite relacionarme con el colectivo, pues voy a transformar mucho mejor la sociedad. Y esto va más allá de lo económico. El enfoque de Weber sugiere que la economía es el único factor de transformaciones sociales. Si tenemos claro de que ambos autores centran su postulado en la economía, y es algo que nosotros en la actualidad no hemos superado. ¿Cuántos de nosotros estudiamos o hacemos cosas por tener una mejor economía? Trabajamos más horas de las debidas por tener una buena economía. Es decir, para poder transformar mi realidad necesito tener mayor dinero. Al tener mayor dinero, pues voy a tener mayor oportunidades, como se enmarcaba en la primera, en el momento en el que estamos realizando las definiciones. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones futuras del cambio social? ¿Por qué? Porque siempre hemos visto a Marx, a Weber y a todos los teóricos de de las transformaciones sociales aislados, como si ellos hubiesen vivido y hubiesen sido unas personas que se les ocurrió algo sin sentido, que fueron locos o algo por el estilo, y no tienen esa trascendencia o ese impacto en las acciones futuras del cambio. Y eso que tenemos unas nuevas formas de lucha social, eso se ha mantenido, eso nunca se ha dejado, emergen nuevas estrategias de movilización que reflejan las dinámicas actuales de poder y desigualdad. Eso lo permitimos si vemos
y estudiamos las teorías o estos dos teóricos, podemos ver de que ahora en la actualidad existen igual esa lucha, ya no tanto por el proletariado contra los burgueses, sino más el poder político, la influencia. A veces ni siquiera el político es el que tiene el poder, sino son las personas que lo rodean, los que financian sus campañas. Es decir, esas luchas se mantienen y son y afectan mucho la estructura y el comportamiento que nosotros tenemos dentro de la sociedad. Segundo, relación entre economía y cultura, la conexión entre cultura y sociedad, perdón, entre economía y cultura es fundamental para entender los cambios sociales futuros. ¿Por qué? Porque en donde se invierte poco, en todo lo que las personas puedan disfrutar. Siempre, que era algo que los romanos tenían claro, pan y circo. Si yo le doy comida y le doy espectáculo, la sociedad va a estar bien, va a estar tranquila, va a estar calmada. Pero en la actualidad, más que irse a eso, buscamos la manera de manipular desde la cultura. ¿Cuántos cantantes puedo tener yo para que puedan infundir mi mensaje? ¿Qué canciones de moda puedo transformar para poder dar mi mensaje? Y no es que, como que la economía y la cultura, o sea, haya un gran aporte hacia la cultura, pero la cultura verdadera, bibliotecas dotadas, centros computacionales con inteligencia artificial, con simuladores, con infinidad de cosas que realmente permitan transformar la realidad de las personas. Y por eso es importante tener claro eso cuando vamos a abordar las teorías o en este caso los cambios sociales. Y tercero, el impacto de la tecnología. La tecnología transforma cómo se organizan y movilizan los movimientos sociales. Actualmente eso es, ¿qué protesta? ¿Cuántas protestas han pasado por la guerra en Pakistán? Perdón, en Palestina. ¿Cuántas hemos visto en Ucrania? O sea, cómo personas se han ido o también cómo se pueden aprovechar, porque eso es lo otro, también cómo nos aprovechamos de las calamidades que están teniendo otras personas. Si pensamos en algún momento que las teorías de Marx y de Weber quedaron atrás y que lo que estamos haciendo es estudiando algo sin ningún sentido, vamos a verlos en acción. Tenemos 5 momentos actuales en las que se están dando formas de manifestación en las que se ve claramente los postulados de estos dos autores. Está el movimiento Black Lives Matter, que refleja la cultura contra la desigualdad racial y económica, conectando con la teoría marxista de las luchas de clases. Eso comenzó cuando, no sé, todos conocemos esa historia de la persona de color, de piel negra, que fue asfixiada por unos agentes de la policía y allí todas las personas se reúnen, luchan, artistas, hasta la Fórmula 1 hubo un momento en el que hubo un debate de si tenían que arrodillarse y levantar el puño y todo lo demás. Entonces son cosas que han ido trascendiendo y eso pasó en Estados Unidos y luego lo vemos en cualquier lugar del mundo que todas las personas lo sienten como si lo hubiesen vivido porque hay un video donde muestra cómo pasó la situación que lo provocó. Las protestas por la burocratización denuncian la falta de transparencia en la gestión pública, ali- alineándose con el análisis weberiano de la racionalización, es decir, ya no solamente se ve que, o sea, y son cosas, y esas protestas por la burocratización están teniendo mucho impacto. No sé, vivo en Ecuador, aquí hay ministerios, hay espacios que se están uniendo, en Argentina pasó lo mismo, se acabaron tantos ministerios, en Venezuela cada día tenemos uno más. Es decir, tenemos diferentes formas de cómo esa parte burocrática, cómo esas protestas van afectando en los países que quieren transparencia porque tienen muchos problemas de endeudamiento o de narcotráfico, buscan rápidamente disminuir la cantidad de personas que dependan del Estado. ¿Por qué? Porque eso hace de que los procesos pues, vayan a ser más rápidos. La relevancia de las teorías de Magic Weber continúan siendo aplicables a los desafíos sociales contemporáneos, como lo hemos visto con estos dos anteriores. Seguimos con la lucha de clase moderna. Los movimientos actuales destacan la persistencia de las divisiones económicas y sociales en la sociedad se mantiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque cada vez los ricos son más ricos y los pobres pues son más pobres, teniendo mucho más recursos, mucha más industria y muchas más formas de poder llegar a todos los espacios de la misma manera. Y la racionalización en la administración, el análisis weberiano ofrece un marco para entender la burocracia y su impacto en la gestión pública, y eso es fundamental tenerlo claro.
La gestión pública siempre se va a mover como nosotros, como ciudadanos, seamos. Si nos adaptamos, va a ser así. Si no, vean cómo tenemos que nosotros gestionar un documento dentro de Venezuela o en algunos lugares, porque nos adaptamos. No importa no tener acceso a la plataforma y busco un gestor y podemos solucionarlo. ¿Velas? Siempre como nosotros nos comportamos, se va a ir comportando lo que es el entorno social. En cuanto a la unidad 2 que conforma este primer módulo, es la incorporación del individuo en el colectivo, la visión del individuo en la globalización y la interconexión de la información. Lo que les decía en la introducción del curso, es importante entender cómo yo como individuo me comporto en el colectivo y cómo el colectivo me influye a mí. Siempre el colectivo me va a influenciar. Siempre es algo que es necesario en nuestro ser humano por cómo están creadas y cómo vivimos. Concepto de individualismo en la sociedad es la filosofía del individualismo, donde el individuo es el centro, es el movimiento que origina todo y es una gran realidad. Sin individuos no existiría la sociedad y eso es algo que tenemos que tener claro y de lo que no podemos dudar. Definición del individualismo. Es una filosofía que resalta la autonomía del individuo sobre el colectivo. Es decir, yo individuo estoy sobre todo lo que es el colectivo. ¿Por qué? Porque a veces yo necesito pensar, y no es que necesito, es una obligación de pensar, de razonar y decir, no, yo no estoy de acuerdo. No es ni sí ni no, es tal vez. No, que usted tiene que, porque si no usted no pertenece, usted es cómplice, usted. No, lo siento, pues seré cómplice, no tengo ningún problema de serlo, porque pienso y razono. Yo creo que los cómplices son las personas que no piensan y que no razonan, que dicen sí, 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 no, 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 rojo, 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 blanco, 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 no, sino que existen diferentes formas de ver y allí es donde el individuo tiene que estar formado para que pueda tomar decisiones que muchas veces son impopulares, pero que les dan la razón. De ahí le nombraron los tres maestros de la sospecha famosos. Freud, Marx y Nietzsche en su momento nadaron contracorriente y ahora son los pilares de lo que se está desarrollando en nuestro momento y así con cada una de las cosas que se van haciendo. Enfoque en en la libertad personal. Promueve la libertad personal, priorizando los desarrollos individuales en la sociedad. Sí, la libertad personal. Que yo pueda actuar y pueda desenvolver de acuerdo a una libertad que muchas veces es ficticia. ¿Por qué es ficticia? Porque tengo unos límites. Entonces creamos el término del libertinaje. O sea, el libertinaje es hacer lo que me venga en gana y la libertad es hacer lo que debo hacer, lo que debo, cómo debo. No, realmente pues la sociedad nos ha creado una manera de libertad personal que no afecta a las otras personas. De allí que no digo que sea malo esas clasificaciones, sino que es bien porque mis derechos terminan donde comienza el de las otras personas. Dice Nietzsche, eh, mi único deber es hacer lo que mi único derecho es hacer lo que me venga en gana. Pero mi único deber es asumir las consecuencias que vienen con mis acciones. Es decir, por eso tenemos esa manera de ver y desarrollar nuestro mundo y nuestra individualidad. Tercero, la valoración de la singularidad. Subraya la importancia de la autonomía y el desarrollo personal como valores fundamentales. Es importante que esa valoración de la singularidad la mantengamos. ¿Por qué? Porque yo tengo los valores que comparto con las demás personas, pero los que no comparto. Yo no comparto muchos valores de los de mi entorno, de mi familia, de cómo viví, cómo me criaron, pero por eso ya no los comparto, tengo unos valores diferentes. Independencia y autosuficiencia. En sociedades individualistas, la independencia se considera un ideal a alcanzar. ¿Qué es la independencia? La capacidad que yo tenga para poder obrar, desarrollarme de una manera acorde a lo que yo quiero. Esa independencia muchas veces viene marcada también por la parte colectiva. Si yo vivo en un país donde es difícil tener independencia económica, me va a costar. Si yo vivo en un país donde, o en una familia donde me cuesta mucho tener una independencia de criterio, pues me va a costar. De allí de que el individuo siempre debe buscar la manera de tener y alcanzar esa independencia. Impacto en la sociedad, el individualismo influye en las relaciones sociales, promoviendo la competencia y la autosuficiencia. Si no existiese individualismo, seríamos todos mediocres. ¿Por qué? Porque lo que todos tienen, no todos lo quieren. Entonces, es importante entender eso. El sentido del colectivismo, sí, sería la segundo, lo contrario o lo complementario, dependiendo del punto de vista que lo queramos asumir, es el colectivismo.
Definición: es una ideología que prioriza el bienestar del grupo sobre el individuo, fomentando la cooperación. En este caso, es importante, por lo menos, si tenemos un desastre natural, el colectivismo. ¿Por qué? Porque vamos a unir todas nuestras voluntades para mejorar, trabajar y poder ayudar a otras personas y mejorar muchísimas cosas. Entonces es importante tener eso claro para poder comprender ese desarrollo de las cosas que estamos realizando, ¿sí? Es decir, cómo el bienestar del grupo es a veces más importante que el individuo, porque a veces el individuo es egoísta, mientras que el grupo ve por una mayor cantidad. Segundo, la importancia del grupo. El colectivismo enfatiza que las necesidades y el deseo del colectivo son más importantes que las individuales. Ahí vamos por el mismo camino. Tercero, formas del colectivismo se manifiestan diversas estructuras como el socialismo y comunidades colaborativas. Existen esas dos maneras. No todo lo que se pone en común es socialismo, sino también hay comunidades, personas, 50 familias, 30 familias que se van a un lugar determinado y empiezan a ser autosustentables, autosostenibles y empiezan a vivir de una manera en el que todos lo comparten. ¿Por qué? Porque viven en un lugar aislado, todo funciona, si todos funcionamos. Ahorita eso está muy de moda, los alemanes viajando a otros lugares para hacer pequeñas colonias donde se aíslan de todo, de todas las demás cosas. Cuarto, responsabilidad compartida. Promueve la idea de que todos los miembros de la comunidad comparten la responsabilidad del bienestar común. Es algo básico del convenio de nuestra manera de vivir y de convivir. La cooperación entre individuos fomenta la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes. Una empresa, una familia son de que por más de que yo sea individuo, también necesito aportar para todos los demás. En esto llegamos a un punto en el humanismo social y cómo impacta en cada una de las cosas en las que nosotros vamos haciendo. ¿Por qué? Porque el humanismo social, como lo dice, humanismo humano, ser humano podría ser un individuo si me quedo con un humanismo sencillo, pero no, el humanismo es el cuerpo místico donde todos nos conformamos y por eso es que si el día de mañana hay un niño pequeño en la calle, toda la comunidad debería preocuparse por darle estudio, vestido, apoyarlo, que se pueda desarrollar, porque el día de mañana puede ser entonces el delincuente de esa comunidad y entonces lo vamos a matar, lo vamos a encerrar o lo vamos a hacer cualquier cosa cuando la sociedad como humanidad, siendo ese cuerpo humano, nunca va a dejar que el niño se pierda como humanismo, pero como a veces pensamos en individualismo, pues eso no es problema mío, que su mamá vea qué hace con eso y vamos creando pequeños criminales o favoreciendo que se den esas pequeñas personas que más adelante van a crearnos grandes dificultades. Pero ya son cosas y tendencias de cómo lo vamos viendo. De allí que necesitamos un equilibrio entre los derechos individuales y el bienestar colectivo. El individualismo social, perdón, el humanismo social busca equilibrar derechos individuales y necesidades colectivas, es decir, la balanza al final debe estar bastante marcada. El valor intrínseco del individuo, cada persona tiene un valor intrínseco que debe ser reconocido por la sociedad, es individual. No que a él no le gusta eso. ¿Por qué no le gusta? Venga, explícame usted por qué no le gusta esa idea política. Ah, ok, está bien, no la compartimos, pero bueno, ya blanco, negro, y ahora tenemos un nuevo partido político que es el azul, que votan tres personas, pero son tres personas que tienen esa idea. De allí la importancia de la variedad, y no de que si usted no vota por el blanco o no vota por el negro, automáticamente es cómplice de alguno de los dos. No, bueno, voté por el otro que le quité no sé cuántos votos a otra idea, genial, pero pensamos diferente y tenemos ideas que no deberían dejarse de lado. El bienestar colectivo es el enfoque promueve el bienestar de todos, asegurando acceso a los recursos, que es lo fundamental. Todos tenemos que tener acceso a los recursos. Autonomía e integración. Fomenta la autonomía individual sin desestimar la importancia de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es donde todos vivimos. Al menos que nos queramos volver un monje y nos vayamos allá a una ermita en una montaña y no queramos tener contacto con nadie y moramos y nadie supo de nosotros. No existe una persona que sea realmente individual dentro del colectivo. Las oportunidades para todos. La sociedad debe trabajar para ofrecer oportunidades igualitarias a sus miembros. Y es importante, todos somos iguales, sí, pero ante los derechos, ante las oportunidades, solamente. No que yo voy a ganar lo mismo que gana alguien que ahorita está durmiendo. Sería
algo sin sentido, o alguien que nunca trabaja, o que los bonos van a equivaler a un sueldo mínimo cuando yo trabajo tantas horas al mes para un sueldo mínimo. O sea, eso ya no sería igualdad, eso ya sería injusticia, porque según el esfuerzo debería yo tener un salario. Entonces es importante eso, tenerlo claro. La visión integradora reconoce la interdependencia entre el individuo y la sociedad, es decir, siempre estamos juntos. Importancia en la sociedad actual, en tiempos de desigualdad, el humanismo social es vital para la cohesión de la sociedad. ¿Por qué? Porque el humanismo, como dijimos al principio, hace un equilibrio entre los derechos individuales y las necesidades colectivas. El fomento de los derechos humanos promueve la dignidad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, y ahora todo el mundo habla de derechos humanos. Es importante también subirnos en esa ola para poder explicar realmente qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, porque a veces hay unas personas que quieren derechos suprahumanos, como los de los colectivos LGBT, todas, cualquiera de esas comunidades, que van a qué? A que yo tengo más derechos que el otro. No, no el feminismo, el machismo, es decir, yo tengo más derechos que el otro. Todos tenemos los mismos derechos, por supuesto. Vamos a llevar esa protesta para que a usted le respeten sus derechos de poder desarrollarse, de poder dar su punto de vista y demás, pero no imponernos terminaciones en las palabras cuando la lengua es una convención social que es lo que nos permite comunicarnos y no debemos dañarla. En ese caso, pues, si no debemos imponernos o de que las mujeres deban tener los mejores cargos en una empresa. ¿Cómo se han capacitado? Por supuesto, vamos a un concurso donde no importa el sexo, donde no importe esas cuestiones y vamos. Es mejor preparada que el hombre, tiene su cargo, tiene su sueldo y tiene sus demás cosas. Eso sí debemos lucharlo, pero no por cosas que nos vayan a individualizar, si por un pañuelo de un color o de otro yo tengo que todos los hombres son violadores y todas las mujeres son santas, ¿no? O sea, son cosas que nos piden unos derechos supra y eso no lo podemos permitir porque son los derechos para todos por igual. O sea, no podemos tener unos mayores derechos que otros porque entonces pasa como pasa en los territorios religiosos, donde X religión es muy poderosa, se impone y trata de pecadores y el demonio los va a condenar. Pero cuando en unas comunidades son mínimos, en unos países son poquitas, tienen dos o tres iglesias, no hay que hablar del amor, del perdón, de la protección, de todo eso. Sí, dependiendo de la escala de poder que yo tenga, pues me voy a colocar en uno o en otro lugar. El impacto de la globalización en la cultura es importante entenderlo, porque con la globalización, como les dije al principio, cambia toda la estructura y pensamiento que nosotros tenemos. Antes de 1990, con esos gran avances y el boom tecnológico que se da así, con la cuando se diluye la Unión Soviética, donde se abren todos, con la caída del muro de Berlín en el 89 y en el 90 se dice que es donde ya comienza a superarnos toda la parte tecnológica y lo demás, viene a verse el mundo una interconexión global. La globalización facilita la comunicación y el intercambio cultural entre individuos de diferentes países. Ya no, en este caso, yo estoy en un país, lo más seguro ustedes están en otro y tienen compañeros de clase que hay un colombiano, hay personas de Colombia, personas de Ecuador, personas hasta de otro continente que están viendo la misma clase que ustedes y están compartiendo y desarrollando esto. Y la sede de la Universidad Física está en Venezuela, en una provincia, en Táchira, en una localidad San Cristóbal, donde muchas personas ni sabemos en dónde queda ubicada. Yo soy de esa zona, pero habrán algunos que no saben ni dónde queda ahí. Igual manejamos esta interconexión que nos facilita las comunicaciones. Segundo, desafíos culturales. Se presentan retos para las identidades locales al enfrentarse a influencias culturales globales, y esto es importante. O sea, es decir, vamos creando, existen unos retos de que las fronteras ya se difuminaron y a veces nos quieren imponer muchas cosas que culturalmente para nosotros no son. Entonces, existen esas resistencias en algunos momentos que a veces son buenas. La identidad cultural, las comunidades deben esforzarse por preservar su identidad cultural mientras se benefician de la globalización. No puedo dejar al lado mis creencias por montarme a la ola de otra cosa novedosa que viene para poder estar actualizado. Oportunidades comerciales. La globalización ofrece nuevas oportunidades comerciales que pueden beneficiar a las economías locales. Es decir, es un impacto fundamental. Muchas cosas que nosotros tenemos ahora al alcance de la mano no lo hubiésemos podido tener
sin esas oportunidades comerciales que se abrieron con la globalización. Y el intercambio de ideas, el intercambio cultural, enriquece las sociedades, fomenta la diversidad y la innovación. Existen grupos de lectura, existen grupos de debate filosóficos, grupos de acompañamiento psicológicos, hay un argentino, un ecuatoriano, un estadounidense, un noruego, que es lo único que se necesita, tener un buen traductor de inteligencia artificial o, en su defecto, dominar otro idioma y nos podemos comunicar sin ningún inconveniente. Entonces, la interconexión de la información es un fruto, como el otro es un impacto, este es un fruto de lo que viene dado la globalización, como son las redes sociales, las relaciones sociales, todo lo que se tiene que ver con las comunicaciones. Y actualmente, pues, la IA viene también a ser un factor importante porque muchas veces estamos enviando unos mensajes a una compañía de otro país que nos está atendiendo, ya no es una persona, sino un sistema que está diseñado para eso, un asistente, ¿sí? Para eso es un asistente de IA que le permite tener esa interacción. Da la transformación de la comunicación, sea un acceso a datos mejorados. Tenemos calidad cada vez mejor en los videos si queremos ver alguna ponencia de otro país o por manera virtual. Sobrecarga de información, eso también es algo que se da. En China tienen algo ahorita, la ley que se promulga de que ningún influencer pueda hablar en redes sociales de algo de lo que él no sea titulado. Es importante porque si no la desinformación y esa carga que tenemos en la actualidad, que alguien dice que es bueno saltar, el otro dice que es malo saltar, y ahí nos empezamos a mover si hacer una cosa u otra es buena o es mala, y a veces decimos, esa persona se está inventando esa historia, y cuando vamos a una comunidad hay 100.000 personas que piensan igual, como los que piensan que la Tierra es plana, o en esto de un futbolista cuando los aviones pasan y dejan una estela, eso es algo que está transformando y utilizan lentes hasta estando dentro de la casa y para dormir. O sea, es decir, formas que usted puede decir no tiene sentido y usted se da cuenta luego de tener una comunidad inmensa de que piensan lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque existe demasiada información que se ha convertido en desinformación por el mal uso que se le ha dado. Desafíos a la privacidad, si nos damos cuenta constantemente, las redes sociales, entre comillas, crean mayores sistemas o mayores normas para defendernos de ataques y demás, pero ellos mismos utilizan esa información indiscriminadamente. Así llenemos acuerdos y demás. Entonces es importante eso. La influencia mutua entre individuos y colectivos. Ya llega un momento en el que se diluyó el individuo y ya el colectivo piensa por el individuo. Ya es muy difícil ver una persona que piense diferente al entorno en el que se encuentra, porque si piensa diferente, busca un entorno en el que él se diluya, porque puede pensar igual que los otros y está cómodo sin ningún problema. Y las relaciones sociales afectadas, que hay una nueva forma de interacción. A veces podemos estar de frente en una mesa compartiendo una comida y le suena a uno el teléfono, revisa un TikTok, un Instagram, un Facebook o un tweet o ex ahora que le llega de la persona que tiene al frente y no, pero si estoy al frente porque no hablamos, compartimos y dejamos eso para más adelante. Entonces son cosas que son muy importantes. Y la relación entre individuo y colectivismo, que que es donde viene la complejidad de teorías del comportamiento humano, en el que darnos cuenta de que existe una interacción social donde el individuo es importante, pero el colectivo también. Se necesita que sea una interacción dinámica. La relación entre individuo y colectivo es dinámica y compleja. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Algo, una frase muy dicha y hecha, pero que al final tiene esa finalidad que es que todos entendamos y vivamos dentro de un entorno. La búsqueda de la realización, todo lo tenemos. Ahí está la pirámide de la necesidad de Maslow, donde todos que buscamos la autorrealización, el realizarnos, el lograr nuestra vida individual dentro de la sociedad en la que vivimos. La influencia mutua siempre es algo que es necesario. El enriquecimiento mutuo, no solamente en dinero, que a veces lo que pensamos, sino en vivencias, en experiencias, en oportunidades. Si alguien que pudo entrar o estar en otro país trae una información y luego hace un curso, todos nos podemos enterar y ir actualizando sin necesidad de tener que viajar a ese lugar o cancelar un monto elevado para poderlo ver por una plataforma. Entonces son cosas, pero como no puede faltar las tensiones y los conflictos, porque para algunos
las prioridades individuales son mayores que las colectivas. Para otro el colectivo tiene que imponerse sin importar nada ante el individuo y a veces pasamos por encima de los derechos de las otras personas. Los desafíos que se presentan, la polarización social, la pérdida de la identidad cultural, la libertad personal y la responsabilidad social. A veces digo que yo soy individuo y hago lo que quiero. No, pero usted tiene una responsabilidad. Existe, necesita el diálogo para poder entenderse, como le decía anteriormente, el partido blanco, el partido negro, pero ¿por qué usted piensa azul? O sea, al expresarse, pues ya no le digo usted es un cómplice. No, ahora esa polaridad de que ahorita hay de que solamente son dos candidatos políticos, uno socialista y el otro de derechas en teoría, porque luego al final es lo mismo, pero con diferentes nombres. Y no, es que yo no pienso eso, yo pienso de que hay un punto medio. No, eso no vale. Usted, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? O que usted vaya a hablar delante de un socialista de alguna bondad del capitalismo, lo tratan mal, o de que usted vaya a hablar una bondad del socialismo, del socialismo anticapitalista. Es decir, siempre todo va en eso, en polarizar, y es algo que debemos evitar, por eso es necesario el diálogo. Y una construcción de sociedades inclusivas es fundamental promover un ambiente donde todas las voces sean escuchadas y respetadas, lo que le decía de la lucha de los derechos. Yo puedo acompañar una marcha por los derechos de cualquier comunidad siempre y cuando no quieran imponerse sobre los demás. Ya con eso damos finalizado el día de hoy el encuentro. Espero que podamos comunicarnos en el próximo encuentro, tener participación de ustedes. La plataforma tiene cada una de las actividades que vamos a realizar. Cualquier duda la pueden realizar por medio de la plataforma. Y todas tienen acceso hasta el último día del curso. En el caso de ustedes, hasta el 9 de diciembre. Sí, hasta ese día hay chance de que las dos actividades que tienen me las puedan enviar. Hay una fecha que yo les pongo de entrega. Esa fecha de entrega es yo la tengo planificada así. Yo ese día, después de esa fecha de entrega, me voy a sentar y voy a revisar los trabajos de las personas que los hayan enviado. Eso permite la retroalimentación, porque si ya alguien me lo entrega el último día, el 8 o el 9 de diciembre, pues ya difícilmente voy a poder tener una retroalimentación con esa persona. ¿Por qué? Porque ya el 13 deben estar las notas de ustedes en la universidad y ya no queda mucho tiempo para poder corregirlo. Espero que tengan un buen fin de semana, un buen día en el momento en el que vean este video y nos vemos en el próximo encuentro.